¿Cuáles son los derechos de los estudiantes involucrados, Juan y Sofía, que deben ser protegidos según la Constitución ecuatoriana y la LOEI? En este caso, los estudiantes Juan y Sofía, tanto por la Constitución de la República del Ecuador como la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, garantizan una serie de derechos que deben ser protegidos en cualquier situación dentro del ámbito educativo, como son derecho a la educación sin discriminación, derecho a la protección y al bienestar, derecho a la reparación y a la resolución pacífica de conflictos, derecho a ser escuchados. En este caso, la protección y el bienestar de Sofía tiene derecho a recibir atención médica psicológica tras el golpe que sufrió. Además, la escuela tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y prevenir estas situaciones a futuro. La no discriminación y justicia para Juan. El derecho a la no discriminación implica que Juan no debe ser culpabilizado y tampoco Sofía. La resolución pacífica del conflicto. Esta propuesta debe ser administrada por la unidad educativa, debe aplicar un mecanismo de resolución alternativas de conflictos que busca un enfoque restaurativo, permitiendo que Juan y Sofía comprendan que lo sucedido está mal y que se debe fomentar una reconciliación y respeto mutuo. Los derechos de los estudiantes involucrados deben ser protegidos emocionalmente, promoviendo una resolución justa y pacífica de conflictos, asegurando que no haya discriminación a ninguno de los dos afectados. ¿Qué rol juega el Código de la Convivencia en la gestión de conflictos en instituciones educativas? En este caso, el Código de la Convivencia de la Unidad Educativa Semillas del Saber juega un papel crucial para guiar la resolución del conflicto generado entre Juan y Sofía. La administración del plantel ha propuesto aplicar un mecanismo de resolución alternativa del conflicto, lo que implica el uso de estrategias como la mediación entre los estudiantes y su familia, buscando una solución restaurativa que permita abordar el incidente de manera constructiva. Este enfoque se alinea con los principios del Código de Convivencia, que promueve la resolución pacífica de los conflictos y la reparación del daño sin recurrir a sanciones. En este caso, se escuchará ambas partes de lo sucedido, fomentar la mediación, prevención de futuras sanciones y conflictos y reparación del daño. El Código de la Convivencia en la institución educativa es clave para gestionar este tipo de conflictos de manera efectiva, promoviendo la resolución pacífica, el respeto mutuo y la convivencia de situaciones similares en el futuro. La aplicación de este mecanismo de resolución alternativa de conflictos como la mediación refleja el compromiso del plantel con el bienestar de los estudiantes y con una convivencia armónica dentro de la comunidad educativa. Según el artículo 97 de la Constitución, ¿qué mecanismos alternativos de resolución de conflictos podrían aplicarse en este caso? Fundamente su respuesta con ejemplos del caso. El Código de Convivencia es una herramienta interna en las instituciones educativas que regula las relaciones y comportamientos dentro del plantel, promoviendo un ambiente de respeto, resolución pacífica y conflictos. Como por ejemplo podemos decir que deben establecer normas de interacción entre los estudiantes, procedimientos para actuar ante los conflictos y también proponer mecanismos restaurativos como la mediación. Esto es clave para definir las responsabilidades entre docentes, estudiantes y padres de familia y así evitar conflictos como el que tuvo Sofía y Juan. En relación con el artículo 92 del Reglamento General de la LOEI, ¿cómo debe intervenir la institución educativa para garantizar la solución pacífica en el conflicto? Bueno, para resolver este caso de Sofía y Juan, debemos primeramente hacer una mediación, facilitando el diálogo entre las partes con ayuda de un mediador neutral. También debemos hacer conciliación, que esto significa llegar a un acuerdo sobre las medidas de reparación, tanto para Sofía
y compromisos de conducta para Juan. Arbitraje. En caso de no llegar a un acuerdo, una autoridad educativa, en este caso podría ser la directora, podría tomar decisiones imparciales. Como ejemplo de este caso, se podría decir que debemos realizar una reunión con los padres, docentes, administración y definir responsabilidades, acordando acciones preventivas y reparadoras para las dos partes. Pregunta 5. Diseñe un proceso restaurativo para resolver el conflicto asegurando la participación activa de los padres, docentes y estudiantes. Como punto 1, preparación inicial, en el cual consiste en crear un ambiente seguro y adecuado para un correcto diálogo. En esta reunión se anticipan a los involucrados, tanto Juan como Sofía y sus representantes legales. Se escucha atentamente las dos partes para tener las distintas percepciones acerca del conflicto. Se procede a explicar que una de las mejores alternativas para la resolución de este conflicto es el enfoque restaurativo, que consiste en buscar una reparación del daño y no el castigo. Como punto 2 tenemos el diálogo restaurativo, en el cual consiste en apoyar un diálogo honesto y respetuoso, identificando daños y posibles alternativas de solución. Tenemos en acciones a personas capacitadas, que procederá a actuar como un mediador en la conversación entre las dos partes. Tenemos la participación de Juan y Sofía con sus representantes legales. Como punto 3 tenemos el acuerdo restaurativo, en el cual consiste en arreglar el daño entre las dos partes y prevenir conflictos a futuro. Tanto Juan procederá a disculparse con Sofía de la mejor manera. Juan y Sofía también participarán de manera conjunta en actividades escolares de convivencia. Padres docentes estarán pendientes del cumplimiento correcto de estos acuerdos. Como punto 4 tenemos el seguimiento y la reflexión, en el cual consiste en el cumplimiento de los acuerdos. Pasado el lapso de 2 semanas después del incidente, se evaluará que los compromisos acordados estén cumpliéndose, incluyendo a Juan y Sofía en talleres de convivencia escolar y fomentando el apoyo mutuo ante Juan y Sofía si lo requiere. Como punto 5 tenemos la reflexión institucional, que en cual consiste en prever futuros conflictos mediante una cultura de convivencia. Se evaluará el incidente manifestado mediante la identificación de medidas adecuadas preventivas. Se capacitará a su plantel docente acerca de enfoques restaurativos para emplear en futuras situaciones. Pregunta 6. ¿Cómo se puede garantizar la reparación integral para Sofía y al mismo tiempo evitar la estigmación de Juan? 1. Reparación integral para Sofía. Consiste en brindar el bienestar físico, social y emocional de Sofía, brindando atención y apoyo psicosocial, acompañamiento psicológico adecuado para medir ante este incidente, reconocimiento del daño. Juan se debe disculpar de una buena manera ante Sofía, reconociendo el daño causado. Garantías de no volver a repetirlo, un ambiente adecuado y seguro en recreos con la correcta supervisión del plantel docente. Como punto 2 tenemos la prevención de la estigmación para Juan, en el cual Juan no sea señalado y recibe el apoyo adecuado de sus acciones. Tenemos un diálogo restaurativo, pues en este se trabaja el impacto de las acciones de Juan, pero sin ser juzgado. La participación en la reparación se debe incluir a Juan en actividades colaborativas concretas que ayuden a reparar el daño y refuercen su responsabilidad. Implicar la comunidad escolar ante este incidente manifestado, reflexionar y aprender en cómo prever este tipo de situaciones y a su vez evitar el señalamiento ante Juan. Pregunta número 7. Analice si la docente a cargo del recreo actuó con la debida diligencia en la supervisión de los estudiantes. Bueno, sabemos que el trabajo que cumplen los docentes que están a cargo del recreo es que ellos tienen netamente la responsabilidad de cuidar, de supervisar las actividades que llevan a cargo los estudiantes dentro del receso. Sabemos que dentro de la misma, ahí los niños es donde suelen estar más activos y pueden surgir muchas situaciones conflictivas. Y en este caso, pues sí se presentó de la misma manera, porque sabemos que la docente pues no actuó con la debida diligencia en cuanto a la supervisión adecuada de los niños durante el uso del columpio. Y esto es pues lo que permitió que surgiera un conflicto entre Juan y Sofía que se derivó en una agresión física.
aunque el incidente también se puede ser considerado accidental en algunos aspectos, pero la situación ya está dada. Ahora, ¿qué medidas correctivas recomienda implementar para evitar los incidentes similares? Bueno, como ya se mencionó anteriormente, las medidas que se pueden tomar o llevar a cabo es netamente tener la responsabilidad de supervisar las actividades de los estudiantes, y más aún si son de niños y niñas que cursan el nivel inicial y jardín y demás, puesto que sus actividades muchas de las veces no llegan o no miden el peligro que ellos pueden presentar, por ejemplo, en algunos de los juegos. Entonces, con una buena supervisación de las actividades de los niños, con un buen cuidado, con una buena organización, pues se puede evitar muchos accidentes y muchas, por así decirlo, muchas actividades que puede llevarle a tener otro tipo de consecuencias como agresiones, gritos, empujos y demás. Pregunta 8. Evalúe si la institución cumplió con los principios de proporcionalidad y educación en la propuesta de sanciones a las medidas correctivas. Bueno, para responder esta pregunta tenemos que tener en cuenta que el principio de proporcionalidad establece que las sanciones deben ser adecuadas al tipo de infracción cometida y a las circunstancias del caso también. En este caso sabemos que el incidente de agresión física y verbal entre los estudiantes debe ser analizado con base en la gravedad de los hechos y las consecuencias también para Sofía. Pero también debemos considerar que los niños son pequeños, tienen 5 años de edad, y que los incidentes de este tipo a esa edad pues ocurren muchas de las veces por los juegos. Ahora, en cuanto por ejemplo a la proporcionalidad de la sanción para Juan, la sanción inmediata que exigen los padres de Sofía puede ser se considera que es algo desproporcionada, ya que la edad de Juan y el contexto que es el juego que ocurrió, en donde ocurrió la agresión, pues hace que el acto fue inapropiado, imponer una sanción severa o una sanción más fuerte y grave, puesto que es perjudicial para el desarrollo emocional y la relación con la comunidad educativa también se ve afectado. Sabemos que sería más adecuado pues implementar otro tipo de sanciones, como por ejemplo una disculpa hacia Sofía, una reflexión sobre sus actos y sus acciones, que estos pues también tienen mucho que ver, en lugar de por ejemplo imponer una sanción más punitiva, como por ejemplo el hecho de que Juan aprenda de la situación ya le ayuda bastante. En cuanto a la proporcionalidad de la sanción para la docente, el despido inmediato de la docente también está considerado como algo desproporcionado, ya que la situación parece indicar que es una negligencia grave, sí, pero en lugar de una sanción tan drástica, podría ser más efectivo ofrecer a la docente una capacitación más apropiada, una capacitación más se podría decir más a fondo, en donde ella pueda razonar y pueda ver qué hacer en estas situaciones. También debe aprender más o debe ser capacitada pues en la supervisión y el manejo de conflictos en el recreo o receso. Y esto le va a permitir pues corregir cualquier diferencia en sus prácticas sin recurrir a las medidas extremas. Bueno, para concluir o en general se podría decir que la institución educativa aún no ha tomado una decisión adecuada en cuanto a las sanciones, tanto para los niños como para la docente. Pero la propuesta a aplicar es aplicar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y esto es un paso positivo, ya que es fundamental que estas medidas respeten los principios de proporcionalidad y educación. Y así pues se puede garantizar pues el aprendizaje y la supervivencia, en lugar de recurrir a castigos que podrían generar más divisiones o estigmación. También sabemos que la institución debe tomar medidas para evitar este tipo de incidentes que se repita, y también deben implementar protocolos más claros de supervisión, y así se pueden resolver los conflictos de una mejor manera y sin medidas tan drásticas o tan graves.
El informe describe un conflicto en la unidad educativa Semillas del Saber entre dos estudiantes